Olvidan que hay que alimentar también, ¿no?, emprendedores jóvenes que puedan empezar esas ideas de negocio. A veces uno dice, voy a ser emprendedor porque no me gusta mi jefe, pero en verdad tu jefe se vuelve el cliente. No te cases con la idea, sino cásate en todo caso con el problema. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinventa Podcast. Yo soy Amelia Altamirano y como saben, en esta cuarta temporada vamos a hablar sobre la innovación en la educación. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Ronald Barzola. Ronald es fundador de Impact Startup Competition y también es director de innovación del incubador Scale. Hola Ronald, muchas gracias por estar aquí. Amelia, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias Bambi por la invitación. Y bueno, en este episodio vamos a contar más qué es Impact Startup Competition, por qué es importante la innovación en la educación y cómo estamos trabajando en ello. Ronald, cuéntanos, ¿cómo crearon Impact Startup Competition? ¿Cómo hicieron esta apuesta por los espacios de innovación dentro de las universidades? Qué excelente pregunta. Siempre me gusta contar los inicios de ISC, como también le decimos. Bueno, todo empezó con la experiencia de mi socia. Ella, con la experiencia de Victorio, fue gerente de incubadora en Startup Uni, la incubadora en la Uni, en 1551, la incubadora de San Marcos, y yo lo ayudaba mucho también, la ayudaba como mentor, ¿no? Dando talleres también en esos espacios. Y bueno, de hecho, vinimos trabajando casi por más de 8 años en innovación y emprendimiento. Hemos capacitado más incubadoras, gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en general, ya con toda esa experiencia, y como te comentaba antes de la entrevista, pues lideramos todo un concurso internacional también de emprendimiento que era 100% en inglés, pero estaba muy enfocado en universidades top, donde el idioma era pues natural, prácticamente para particulares, para universidades, ¿no?, que tenían mucha infraestructura tecnológica. Entonces, con esa experiencia de 4 años dijimos, bueno, encontramos 2 insights principales, ¿no? Uno era que el idioma pues es una barrera importante para todo un público objetivo bastante grande de estudiantes. No quita que deje de ser importante, pero igual hay una etapa donde todavía tienes que aprender el inglés para emprender. Y el otro es que todo estaba muy centralizado en las capitales, ¿no? Por ahí conversando con amigos de otros países pasaba lo mismo, así como en Lima en Perú, en Bogotá en Colombia, en Quito en Ecuador, y todo el emprendimiento e innovación en jóvenes estaba centralizado en las capitales. Fue que creamos Impact Startup Competition. Lo único que tiene en inglés es el nombre, por un tema de marketing, tema comercial, pero pues es un programa 100% en español, exacto, ¿no? Todas las fases son con expertos de Latinoamérica que conocen la realidad local, regional, y bueno, fomentando pues que entre fase y fase vayan desarrollando su negocio, aprendiendo de expertos. Y bueno, es como tiene un componente de competitividad, ¿no? Se van encontrando menos equipos hasta llegar a los 50 finalistas. Y bueno, se escogen los top 8 y se premia con capital semilla a los 3 mejores. Los 3 mejores. Entonces es un poquito la historia resumida de cómo nació y lo que es ICC, pero ahí estamos. Genial. ¿Y cómo han hecho ustedes para poder estar en universidades a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que han sido la principal barrera que has tenido que superar para lograr esto? Claro, como te decía, de esa experiencia de capacitar universidades, gobiernos, ciudades, pues uno va armando contactos, amigos en diferentes instituciones y eso te queda como capital también, ¿no? Como un capital social. El tema de networking es súper importante, ¿no? A la hora de emprender o formar iniciativas como esta. Ese creo que fue un punto muy importante, ¿no? Tener personas a nivel todo el Perú, ¿no?, con las que podamos contar para diseñar, ¿no?, para crear este programa. Nos apalancamos mucho de las incubadoras. De hecho, actualmente son 27 incubadoras. Mientras se graba este podcast, hay 27 incubadoras oficiales por Preinnovate. De hecho, había hace poco una convocatoria donde han postulado más, pero genial. Ahora somos 27 incubadoras a nivel nacional. Claro, algunas están en universidades, son unas 5 privadas y articulamos con todas ellas, ¿no?, para poder desarrollar este programa que está orientado a jóvenes, capacitar en innovación y emprendimiento a jóvenes estudiantes. Y la barrera de universidades también es una fortaleza y es una debilidad, porque nos limitamos un poco a ello, pero también algunas universidades no tienen su ecosistema muy bien desarrollado, no hay docentes que hablen de emprendimiento, entonces tenemos ahí, como nos apalancamos de ellas, pero también en otras hay que hacer un trabajo más de base, ¿no? Exacto, fuerte. Poder capacitar incluso a las autoridades, a los docentes y bueno, lo hacemos porque podemos, porque nos gusta, es un trabajo bastante fuerte, pero también es apostar por la base de la pirámide, ¿no?, a nivel de emprendedores. Ahorita sí, los jóvenes, muchas incubadoras están enfocadas en la serie A, la serie B, que bueno, tal vez son términos técnicos de startups que están buscando el levantamiento de capital, pero luego se olvidan que hay que alimentar también, ¿no?, emprendedores jóvenes que puedan empezar esas ideas de negocio. Entonces ahí estamos nosotros trabajando. Genial.
Y de este tiempo que tú vienes desarrollando varios proyectos, ¿alguno que recuerdas en especial que realmente te haya gustado ver crecer, madurar, que nos puedas comentar? Hay varios proyectos, ¿no? En el tema de emprendimiento, ideas hay un montón, ¿no? Y siempre digo, matemáticamente alguien ya pensó tu idea, el mundo está lleno, creo que ya son 7.000 millones de personas, entonces a veces un error muy común entre emprendedores jóvenes es que dicen, Ronald, Lola, tengo una idea de negocio, dame mentoría, ayúdame. Y a veces pues no han investigado bien, no han googleado bien, ya existe en otros continentes, lo cual no es malo porque se puede tropicalizar. Claro, igual se puede copiar lo bueno, no hay nada de malo. Exacto, de hecho muchas startups locales, ¿no? En su momento Cine Papaya y bueno, muchas que son conocidas, Creana, Chasqui, son modelos que ya funcionan en otros países, regiones y se adaptan aquí a Perú, ¿no? A Lima. Pero a veces lo que se valora más es el equipo, ¿no? El equipo que sea diverso, que se complemente, que tenga muchas habilidades que no te enseñan en la universidad, ¿no? Como resiliencia, trabajo en equipo bajo presión, ¿no? A veces uno dice, voy a ser emprendedor porque no me gusta mi jefe, pero en verdad tu jefe se vuelve el cliente, tienes que trabajar 24/7. Claro. Entonces, más allá de la idea, creo que recuerdo más los equipos. La idea siempre va cambiando, esto siempre lo menciono también bastante cuando doy mentoría o escucho jóvenes. Nunca te enamores de la idea, no te cases con la idea, sino cásate en todo caso con el problema. El problema es lo que nunca va a cambiar en el tiempo. La idea siempre va pivotando, como se dice, la vas validando y la idea es que quieras resolver un problema muy específico. Un problema real, ¿no? Sí, un problema real también. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta igual, por ejemplo, la primera edición de ISC lo ganó un equipo de Cayetano con un proyecto que ellos querían desarrollar un dispositivo que detectaba cáncer, claro, el tema de cáncer de mama, a través de Machine Learning, ¿no? Incluso Deep Learning, que es reconocimiento de imágenes, ¿no? Iban a alimentar una base de datos inmensa y por ahí darte una probabilidad de, ¿no? Si está más cerca o no a ser propenso tal vez un paciente a tener esta enfermedad. Con data preliminar. Sí, data. Ahorita el tema de startups casi todos usan data, ¿no? El tema de data negocios data driven, ¿no? Como la banca, la telco, donde hay mucha información. Entonces, todo eso se ha extrapolado también a los nuevos negocios. Fue interesante, de hecho, el desarrollo de startups basadas en hardware y en medicina. Medicina es súper caro, ¿no? Entonces, sí, debe ser carísimo. Iban a requerir mucho capital y bueno, la salud también es todo un tema, ¿no? Hay mucha regulación, el tema de validar tu hipótesis y tu negocio. Claro, porque el error ahí debe ser un poco más dramático. En pacientes, sí, claro. En estadística le decimos, necesitas muestras pequeñas, entonces es delicado, ¿no? Trabajar ese tema. Fue un gran proyecto, fue una gran idea, ganó, pero bueno, no hubo continuidad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Parte de las estadísticas... Se cae. Sí, de cada 10 ideas de negocio, una, o a veces ninguna, ¿no? De 1 a 2 ideas de cada 10, pues avanzan en el tiempo, pasan esa barrera a través de los 2 años, ¿no? Ya por un poco de historia también hemos descubierto que un emprendedor de estudiante, te hablo de alguien de segundo o tercer ciclo, después de 3 años ya agarra solidez como emprendedor, con su perfil, ¿no? Después de probar varias ideas, varios equipos, empieza, si es que realmente quiere ser emprendedor, a agarrar tracción con un equipo, claro, un proyecto, un ¿no? poco más de madurez, ¿no? En él como persona también, pues, ¿no? Ya ha visto la experiencia y todo, ¿no? La parte económica también creo que acompaña, ¿no? Sí, exacto. De todas maneras, justo hace poco tuvimos un meetup de cómo trabajar en startups globales y se comparaba, vino un público donde cada vez hay más interés de trabajar en startups, ¿no? Y menos en el corporativo. Es todo un versus que ha existido siempre. Bueno, cuando empezaba a desarrollarse el ecosistema de emprendimiento, a veces el corporativo veía como amenaza a las startups, ¿no? Por la agilidad, el talento. Ahora se complementan. Ahora trabajan juntos, colaboran, ¿no? Entonces hacen proyectos en conjunto. Entonces eso también es parte del desarrollo del ecosistema. Y sí, ¿no? O sea, tal vez a veces, bueno, hasta ya están igualando sueldos también en corporativo y startup, pero esa velocidad de aprendizaje, de crecimiento, la horizontalidad con el equipo fundador, ¿no? Justo hace poco hice un post en LinkedIn sobre eso, así que lo pueden revisar también, pero o sea, todas las bondades de trabajar una startup y eso pues te hace crecer mucho también a nivel exponencial. También como has tenido, me imagino, muchos proyectos que han tenido éxito, también en el camino habrán tenido algunos que se han caído y se han quedado parados, ¿no? ¿Recuerdas alguno que haya tenido mucho potencial, que creías que sí iba a funcionar y al que al final se probó o se lanzó y no funcionó? Sí, o sea, de hecho yo ahorita como fundador de ISC tengo un rol como de gestor de emprendimiento, ¿no? Pero muchos años también yo sí o sea, también me considero emprendedor, ¿no? Es emprender un programa de innovación. Pero ahí en mi camino he emprendido 4 o 5 días de negocio. Hace poco gané Startup Perú con Datapad, que es una EdTech en cursos de ciencia y ingeniería de datos. Pero, por ejemplo, mi primer día de negocio fue con el que estaba en la universidad y yo decía, claro, siempre ya entendiendo un poquito que hay que empezar con el problema, ¿no? Por ejemplo, llego a una ciudad nueva, no conozco qué visitar, qué comer, qué conocer, y digo, ya, ¿por qué no hacemos un aplicativo móvil
que te recoja datos importantes como cuál es el tiempo que vas a estar ahí, tu perfil, y te lance rutas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? ¿Dónde bailar? Y ya. Entonces, ahorita suena chévere, ¿no? Es súper interesante. Exacto, en ese momento todo el mundo quería decir aplicativos móviles, ¿no? No sé por qué, también los aplicativos web también son buenos. Pero bueno, no funcionó, quedó en idea. Por ahí hice un poco de investigación de mercado, el marketing iba a ser bastante pesado, ir de negocio a negocio, el modelo de negocio iba a ser tal vez descuentos, ¿no? Con negocios locales. Claro, tenías que alianzas buscar y exacto, todo eso. Sí. Hasta que llegó un evento con expertos y todo, y me dijeron que ya lo habían intentado en Silicon Valley, en Estados Unidos, y ahí fue que me dijeron que el marketing iba a comer todo el presupuesto y que el mercado estaba atomizado, y bueno, fue mi primera experiencia como emprendedor, ¿no? Luego vino Tesiana también, que en su momento fue una especie de Tinder entre asesores de tesis y tesistas, ¿no? Para que puedan desarrollar más, ¿no? Encontramos un problema bastante importante, relevante, que como 7 de cada 10 profesionales no había hecho su tesis, no se había titulado. Ajá. Pensábamos que no tenían el tiempo de hacerlo, ¿no? Luego haciendo charlas, entrevistas, incluso nos hicimos grupos de estudio para ello, encontramos que no era porque no tenían tiempo, era porque no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces a veces llevamos 1 o solo 2 cursos de metodología de investigación. Sí, claro, al final. Exacto. Que en teoría te ayuda, no te orienta a hacer una tesis. Claro, ¿no? Parecía intuitivo, pero en su momento lo comprobamos y bueno, también quedó ahí. Fue un buen negocio, duró 2 años, me asocié con amigos de la universidad, todavía estaba estudiando. Tampoco prosperó, pero bueno, cada experiencia me iba dando, iba aprendiendo cosas, ¿no? Un buen equipo, el problema real, la continuidad. De hecho, ahí iban encontrando más que el sistema educativo tenía muchos puntos de mejora, ¿no? Por ahí un par más después, Turismo Lab, ¿no? Que de hecho esa startup todavía sigue, ¿no? Una empresa de un gran amigo, ex socio. Es una EdTech también para el turismo, cursos en línea para profesionales del turismo. Dato curioso, por ahí encontramos, primero estaba orientado a que los profesionales de turismo se especialicen aún más, ¿no? En técnicas actuales de turismo. Y luego te das cuenta que por donde te lleva el mercado, ¿no? Nos compraban más tal vez profesionales de otras carreras, pero que estaban trabajando en turismo, como para actualizarse, pero de una manera muy práctica y muy concisa, ¿no? Entonces siempre vas descubriendo cosas de tu mercado, tu cliente. Claro, aparte todo cambia, se modifica, es diferente, los perfiles de las personas van cambiando también, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo vas acomodando todo. Sí, yo siempre menciono, justo hace poco de un taller de producto, ¿no? De prototipado ágil, y el siglo pasado tú creas un producto y luego buscabas a quién vendérselo, ¿no? Ahora tú buscas un mercado, le preguntas qué necesitan, cómo lo puedes ayudar, y vas y creas un producto y se lo vendes, ¿no? Claro, entonces, o identificas un problema, ¿no? Exacto, un problema, una necesidad, una oportunidad, ¿no? Entonces, sí, eso también ha sido toda una novedad en la educación y el emprendimiento, ¿no? Poder encontrar, dar ese mindset para los estudiantes. Genial. Y por toda esta experiencia que ya tienes en este mundo de la innovación, ¿cómo lo ves al Perú, ¿no? en este tema de la innovación? ¿Qué crees que son nuestros principales retos para descentralizar la innovación, ¿no? Lo que comentabas un poco al comienzo de las barreras que encontraste, que todo estaba en la capital y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, son estos problemas bastante grandes, sistémicos, les digo yo, ¿no? Porque ¿cómo resolvemos la pobreza en el mundo? Bueno, hay que desagregarla, hay que partir ese problema en pedacitos. Y bueno, es como nosotros nos propusimos complementar la educación, la formación general académica con el emprendimiento, con innovación, ¿no? Por ahí alguna vez la Fundación Walwani intentó meter a las mallas de las universidades cursos de emprendimiento, se chocó con toda la burocracia, con todo el tema, tal vez permisos, ¿no? en las mismas autoridades, ¿no? Dentro de las universidades. Por ahí no era el camino, era un poco lento, hasta ni se logró. Pero hay profesores que sí creen que la innovación pues, es un buen complemento para la formación del profesional, ¿no? Tener estas habilidades. Una herramienta válida que deberían tener hoy. Exacto, ¿no? La innovación es un tema transversal, ¿no? Entonces creo que cada vez más empresas lo están adoptando. Los profesionales, no importa qué estudiaste, deberías aprender innovación, metodologías, herramientas. Entonces ahí estamos, ¿no? O sea, a través de un formato de concurso, ¿no? Creo que el peruano es muy... se caracteriza por ser competitivo, le gusta participar en concursos, ¿no? Creo que el latino en general, por lo que hemos descubierto también, últimamente, esta edición de ICC se han sumado más de Bolivia, México, Colombia y tenemos con ellos, por ejemplo, llamadas cada semana y se emocionan, ¿no? De ver cómo va avanzando su programa, los equipos que ellos van convocando y las finales que van a hacer en noviembre. Entonces, es eso, ¿no? El poder encontrar esos insights, esos gatilladores que mueven al estudiante para darles, sin que se den cuenta, la información, la formación, y cuando pasa que esto... sea atractiva para ellos. Exacto, ¿no? Es como gamificar la educación en innovación y emprendimiento, prácticamente. Y bueno, volviendo a tu pregunta, siempre voy por las ramas, pero volviendo a tu pregunta de cómo veo la innovación en Perú, hay estudios por ahí, tenemos aliados como PECAP, ¿no? que ya
bueno, por ejemplo, Perú es una potencia en EdTech, ¿no? No sé si es por el sistema educativo o no, pero ha habido muchas iniciativas de startups basadas en educación y tecnologías educativas. Tenemos por ahí, Talenti es medio de Future of Work, pero Talenti, está Curious, está mismo propio Creana, ¿no? Casi como su par de Platzi en Colombia. Entonces, hay muchas startups que están resolviendo el tema educativo. A nivel regional también tenemos a Henry, Coverhouse, y creo que es una educación también alternativa. Sí, una buena opción. Exacto, después de pandemia, ya ahora la universidad tiene muy fuerte competencia porque te preparan con cosas realmente prácticas y útiles día a día, ¿no? Para el día a día. De fácil aplicación. De un también. Profesional, ¿no? ¿De qué me sirve saber tantos libros, tanta teoría, si en la práctica necesito usar la Directo herramienta, resolver el problema, ¿no? Y a veces me pregunto cuánto la educación se está volviendo a repensar, porque he visto por ahí que el MIT está ofreciendo un curso de Critical Thinking, ¿no? O sea, ahora hay que crear un curso de pensamiento crítico, cuando pensábamos que eso era medio, ¿por qué no lo sabes desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, ¿no? Entonces, para que empaquete el MIT un curso de Critical Thinking, es como que la educación hay que volver a repensarla. Y nosotros damos esa cuota con un poquito de innovación a los jóvenes, ¿no? Genial. Ronald, y antes de terminar, esto es parte siempre de nuestros podcasts, ¿algún libro, serie o película que nos gustaría recomendar? Sí, de hecho tengo varios. Últimamente me gusta recomendar este libro porque normalmente me escuchan más jóvenes, estudiantes que están entrando en el mundo del emprendimiento. Hay un libro que se llama El libro negro del emprendedor, ¿no? Entonces, te habla mucho sobre los FCFs, que significa factores clave de fracaso, ¿no? Y esto, lo explico rapidito. Cuando uno entra en Google, tú ves muchas historias de éxito, muchos blogs sobre cómo innovar, cómo empezar. Lamentablemente, no existe una receta del éxito, ¿no? A cada empresa, a cada persona le funciona diferente. Pero lo que sí se puede caracterizar, o se puede tal vez encontrar algún patrón, es qué cosa no funciona, ¿no? Entonces, este autor, la verdad se me fue el nombre, pero es un libro negro, pueden buscarlo. Creo que en 10 o 12 capítulos te describe cuándo empezar tu emprendimiento, cuándo asociarte, cuándo buscar capital. Y el paso a paso. El paso a paso de si quieres emprender, ir dejando de a poquitos tu trabajo, ir emprendiendo en las noches y fin de semana hasta ser emprendedor totalmente al 100%, ¿no? Y te habla justamente desde ese lado de factores clave de fracaso. Es un libro interesante, he leído bastantes libros, pero creo que este es como uno que no se recomienda mucho, pero para mí me ayudó en su momento cuando empecé a emprender. Y por ahí luego ya me comentan si les gusta. Genial. Muchas gracias, Ronald. Ha sido un placer conversar contigo y tu casa cuando gustes. Gracias por la invitación, a Bambif también, y esperemos que puedan haber más episodios también. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. No se olviden de buscarnos en Spotify como Reinventa Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.